En el siguiente video daremos solución al segundo parcial de Historia de la Economía Colombiana. Empezamos con el concepto de banca central independiente. Banca central independiente es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla los sistemas monetarios, crediticios y cambiarios del país. ¿Cuáles son las funciones del banco? La primera función del banco es ser emisor de moneda. El banco tiene el monopolio de la emisión de monedas y billetes. Además, planea y coordina las emisiones de moneda y distribuye el dinero en todo el país. ¿Cuándo emite? El banco emite cuando es necesario aumentar la cantidad de dinero en efectivo que está en circulación o para reemplazar el dinero que se ha deteriorado. ¿Dónde se producen las monedas y billetes? Los billetes se fabrican en la imprenta de billetes en Bogotá y las monedas se acuñan en la fábrica de moneda en Ibagué. La segunda función del banco es ser administrador de las reservas internacionales. El banco administra las reservas internacionales del país de manera que estén disponibles cuando se requieran. Si bien se busca que la inversión de estas reservas tenga una buena rentabilidad, los criterios principales para su manejo son la seguridad de las inversiones y su liquidez. ¿Para qué sirven estas reservas? Estas reservas sirven para garantizar la disponibilidad de recursos para realizar los pagos al exterior. Por ejemplo, los pagos por importaciones e intereses de deudas contraídas en el mercado internacional. También se utilizan para intervenir en el mercado cambiario en determinadas ocasiones con el fin de evitar aumentos de la tasa de cambio que se consideren indeseables. ¿Cómo se componen? Las reservas están compuestas por monedas libremente convertibles, tales como dólares americanos, yenes y euros, entre otras. Derechos especiales de giro, tales como medios de pago emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Y un pequeño porcentaje que está compuesto por el oro. La tercera función del banco es ser prestamista de última instancia. Al ser prestamista de última instancia, el Banco de la República es la entidad a la que acuden los intermediarios financieros cuando enfrentan problemas transitorios de liquidez. El Banco de la República tiene unos instrumentos llamados apoyos de liquidez, mediante los cuales otorga recursos a los intermediarios financieros que enfrentan situaciones temporales de liquidez. La cuarta función del banco es ser banquero de bancos y coordinador del sistema de pagos. El banco maneja las cuentas de depósito de las entidades del sector público y de los intermediarios financieros, de manera que estos siempre tienen recursos disponibles para entregar a sus ahorradores en el momento que lo requieran. El sistema de pagos en Colombia se basa en gran parte en la utilización de cheques y otros documentos físicos, pero en los últimos años se ha evolucionado a la utilización de tarjetas débitos y créditos. Bueno, la quinta función del banco es ser agente fiscal del gobierno. El banco puede participar en la contratación de los créditos internos y externos del gobierno y administrar algunos títulos y bonos emitidos por este. El banco le presta dinero al gobierno. La Constitución de 1991 dice que el Banco de la República solo puede financiar al gobierno siempre y cuando exista el voto unánime de los 7 miembros de la Junta Directiva. Bueno, sexto, investigador de la economía colombiana. El Banco de la República cuenta con un equipo de investigadores altamente calificado y especializado en diferentes áreas, tales como los mercados financieros, monetarios y cambiarios, el sector externo, los indicadores sociales y el sector real, entre otras.
La función de este equipo es estudiar la evolución de las variables económicas con el objetivo de apoyar a la junta directiva en la toma de decisiones de política económica, con el fin de divulgar las medidas adoptadas, dar a conocer el comportamiento de las variables que la junta controla y analizar diferentes temas relacionados con la economía nacional. El banco publica regularmente diferentes documentos. Estas publicaciones son la revista del Banco de la República, el informe de la Junta Directiva del Banco al Congreso de la República, informes sobre inflación y borradores de economía. Principales objetivos del banco. El principal objetivo del banco es reducir la pobreza. Eh, ¿Por qué es tan importante reducir la inflación? Porque la inflación afecta a los más pobres. Bueno, principales objetivos del banco. El principal objetivo es reducir la inflación. ¿Por qué es tan importante bajar la inflación? Eh, una de las razones por las que es importante bajar la inflación es porque esta afecta a los más pobres. Si suben los precios de los alimentos, de la gasolina o del vestuario, al tiempo que los ingresos de la gente se mantienen iguales o aumentan menos que la inflación, cada vez se podrá comprar menos cosas con esos ingresos. Lo mismo ocurre con el dinero en las cuentas de ahorros. Si la tasa de intereses que estás pagando es menor que la tasa de inflación, entonces el dinero ahorrado pierde valor. Por eso la inflación afecta sobre todo a quienes reciben ingresos fijos y bajos, entre los que se encuentran los pensionados y los sectores más pobres de la población. Otra de las razones de combatir la inflación es porque ésta frena el crecimiento de la población. La inflación genera una gran incertidumbre. Cuando la inflación es alta, los empresarios no saben con certeza el nivel que tendrán los precios en el futuro. Por esta razón, se dejan de hacer muchas inversiones que podrían contribuir al desarrollo del país en el largo plazo. Otra de las razones para reducir la inflación es que esta reduce la eficiencia de la economía. Esto sucede porque los recursos son dirigidos hacia las actividades menos productivas que protegen a los inversionistas de los efectos nocivos de la inflación. Por ejemplo, se destinan recursos para actividades especulativas y a inversión en propiedad raíz en lugar de maquinaria, plantas y equipos, o a la creación de nuevas empresas productivas que son, junto con el capital humano, los que finalmente generan crecimiento económico. Bueno, ventajas y desventajas del Banco Central Independiente. Las ventajas son que se preserva el valor de la moneda, reducción de la incertidumbre económica, mayor costo de inversión y estabilidad en el sistema financiero. Las desventajas son sorpresas inflacionarias, reducción de los salarios reales, crear situaciones inflacionarias sorpresivas, desalentar los organismos de ahorro, generar inflación sin costo real. Bueno, seguimos con historia de la inflación en Colombia. Empezamos con 1920. Hasta 1920, Colombia es económicamente uno de los países más atrasados y aislados del continente, en comparación con otros países latinoamericanos. Hay poca inversión extranjera en este y la infraestructura es precaria y las exportaciones son casi inexistentes. Sin embargo, en los años 20, el país vive un auge económico. Son años de una paz política y un crecimiento en la producción y exportación de café sin precedentes. Es el inicio de la transición de Colombia hacia una economía capitalista. Como otros países latinoamericanos, necesita inversión extranjera y eso requiere un sistema financiero que genere confianza a los inversionistas. Asesorados por expertos estadounidenses,
En 1923 se crea el Banco de la República, que representa un paso hacia la modernidad que tanto se anhela. Eh, en 1931, eh, eh, 1931 a 1950, la Gran Depresión de 1929 golpea fuertemente la economía mundial. Las consecuencias no se hacen esperar en Colombia. Las exportaciones caen, el crédito externo se frena y las reservas de oro disminuyen. En 1930, Enrique Olaya Herrera llega a la presidencia, con lo que se terminan 50 años de hegemonía conservadora. El nuevo gobierno liberal busca recuperar el crédito externo, desarrollar un programa de obras públicas y estimular la producción de café y petróleo. Para lograr esto, el presidente contrata de nuevo la asesoría del profesor Kemmer, quien, después de examinar los cambios en la economía y el sistema financiero del país, propone las primeras reformas al Banco de la República. En 1946, el Partido Conservador vuelve a poder. El país vive una polariz- las- polarización política que estalla en 1941 con el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán, 1948, lo que desata la etapa conocida como la violencia. De 1951 a 1973 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Para recuperar la economía surgen modelos de desarrollo orientados a proteger a las empresas nacionales de la competencia internacional. América Latina opta por la industrialización por sustitución de importaciones para impulsar la creación de industriales nacionales. En Colombia, la estabilidad y el crecimiento económico de la posguerra contrastan con la convulsión política. El gobierno colombiano decide darle herramientas al Banco de la República para fomentar a través de créditos los sectores productivos, especialmente la agricultura y la industria. El gerente Luis Ángel Arango le impulsa la labor cultural. Crea la biblioteca que llevará su nombre, la sede del Museo de Oro y la sede principal del banco en el Parque Santander de Bogotá. En 1974 a 1990, los países productores de petróleo producen al mínimo su venta, reducen al mínimo su venta a los países occidentales y la inflación se dispara en todo el mundo. Suben los precios y disminuye la producción. Mientras que los países no industrializados, particularmente los latinoamericanos, aumentan su deuda externa. En Colombia se vive una bonanza cafetera debido a las heladas que queman los cafetales brasileños. Durante estas 2 décadas la inflación llega a ser de 2 dígitos, aunque menor que la de otros países de la región. En 1972 se crean las comparaciones de ahorro y vivienda, un mecanismo novedoso para el estímulo de la construcción y el fomento del ahorro financiero a través de la unidad de poder adquisitivo constante, conocido como UPAC. La actividad cultural de bancos se consolida abriendo nuevos centros culturales y ampliando la biblioteca Luis Ángel Arango. En 1991 al 2013, Colombia sufre la violencia del narcotráfico que desmoraliza al país. Pero a inicio de los años 90 se firman acuerdos de paz con los grupos M-19, Quintín, Lame, el EPL, entre otros. Un horizonte de esperanza se vislumbra. Son años dramáticos, crisis financiera internacionales que el banco enfrenta para proteger la economía nacional. En 1991 se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que le otorga al Banco de la República la función de mantener al poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación. La descentralización cultural y la producción de conocimiento cobran un impulso renovado. Se realizan importantes proyectos culturales
en varias ciudades del país, incluida la Manzana Cultural en Bogotá. La Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango es pionera en América Latina. Bueno, aquí tenemos ya eh, el historial de inflación en Colombia. Viendo que en 1977 llega a su pico máximo la inflación. Y vemos como en 1978-79 baja un poco más después de el pico máximo. Bueno, hiperinflación en Bolivia. La hiperinflación en Bolivia comenzó en abril de 1984 y terminó en septiembre de 1985. Fue el primer país que sufrió hiperinflación en los años 80. Igualmente se trató de la primera hiperinflación sin una causa directa en proceso de guerra con el exterior o civil. La situación de Bolivia se hizo inmanejable cuando entre abril de 1984 y mediados de 1985 la inflación promedio fue de 46%. El pico se observó en febrero de 1985 cuando la tabla de inflación llegó a 182%. Bueno, causas de la inflación en Bolivia en la década de los 80. Eh, bueno, causas de la inflación en Bolivia en la década de los 80. Esta hiperinflación tiene tres grandes causas. La primera es el endeudamiento público en los 70. Este endeudamiento público venía acompañado de excesivo gasto público, potenciado con la subida de los intereses en los 80, ausencia de capacidad de pago de esta deuda y de sus intereses. También viene acompañado de la refinanciación de estos créditos como nuevos créditos. Eh, la segunda es baja de precios de materias primas, disminución de la renta real y los ingresos estatales mediante control de precios. En esta década también se dan los conflictos sociales y sindicales que quiebran algunas empresas de las más importantes en Bolivia. La tercera causa de esta hiperinflación fue el flujo negativo de capitales por la inestabilidad política y económica. Cuando empieza a darse esta hiperinflación, inicia una espiral inflacionista. También se da una depreciación de la moneda y ampliación de la brecha fiscal. Bueno, efectos de la inflación en Bolivia en la década de los 80. Uno de los efectos que trae esta hiperinflación fue alto costo social, el exceso de demanda de capitales extranjeros. En 1982 se da un PIB negativo que es menos 5,6%. También se da la adopción de altos niveles de señoraje que condujo al proceso hiperinflacionario. En el periodo de 1983 y 1985, la hiperinflación se quintuplicó a más de 10% del PIB.
Bueno, aquí tenemos una tabla de las tasas que hubieron entre 1980 y 1985 en Bolivia. Podemos ver que la inflación en 1980 llega a 47,2%. Bueno, comienza con un 47,2% y en 1985 termina con 11.749% de inflación. Y vemos también que el PIB, en vez de aumentar, se vuelve negativo. Ya listo, con esto terminaríamos el parcial, segundo parcial.